Nos gozamos de estar acá. Para nosotros es la primera vez que estamos en la ciudad de Cincinnati. Y como decía el pastor, pues estamos dedicados a un ministerio de muchos años en el área que tiene que ver con el área de familia, el área de matrimonio, educación de los hijos, a nivel de verdades bíblicas que nos puedan ayudar a que a través de nuestros hogares, a través de nuestros matrimonios, podamos tener elementos para testificarle a personas y ganarnos a través de nuestras vidas de familia a personas que están necesitando al Señor. Si hay algo que he podido darme cuenta, y es de esto: cuando hay un matrimonio y una familia que muestra con resultado la bendición de Dios, la gente va a querer conocer al Dios que predicamos. Porque no hay algo que convenza más que los resultados. Y los resultados van a ser la mejor motivación para que la gente vea, wow, cuando la gente ve un matrimonio que funciona en medio de ambientes de crisis, va a tener que decirle, wow, cómo ustedes lo están logrando, cómo ustedes se mantienen tan bien, nosotros estamos que nos divorciamos. O cuando vengan unos hijos que se conducen de manera, wow, los míos están en ganga, están en pandilla, los míos desertaron de la escuela, cómo ustedes han logrado tener hijos que realmente tengan una orden, una disciplina. Entonces le vas a poder decir, es que la bendición de Dios está sobre mi casa. Y ¿sabes lo que va a suceder? Van a querer conocer al Dios que nosotros predicamos. Por eso le damos gracias a Dios por estar aquí esta noche. Antes de pasar a mi esposa, que va a dar la primera parte de la conferencia de hoy, quiero solamente dejar nada más un punto de información para las personas que a veces nos preguntan, pastor, ¿por qué dedicarse a un ministerio exclusivamente de familia? ¿Por qué un llamado tan específico a matrimonio? Bueno, nace de una experiencia que tuve cuando se está tratando de identificar mi acento. Pues ya el pastor, yo soy venezolano. Nacimos en Venezuela, donde recibimos nuestro llamado y nuestra preparación. Y estando pastoreando, hubo algo que aconteció que le dio lo que se llama el ministerio Restaurando la Familia. Si alguien nos pregunta por qué dedicarse a un ministerio tan específico, bueno, es un llamado de Dios que tuvimos la experiencia de poder recibirlo en momentos críticos, en momentos muy difíciles. Y es que cuando entramos a pastorear, la primera iglesia que pastoreamos, una de las cosas que nos dijeron es que para que nosotros demostráramos que teníamos éxito en el pastorado, el crecimiento numérico de la iglesia era realmente la mejor forma de demostrar el éxito. Y lo logramos. Y después que lo tenía y sentía que tenía el éxito, un día domingo, terminando de predicar una serie, mi esposa se me acercó y me dijo algo que le dio un cambio totalmente a mi ministerio. Mi esposa me dijo algo, me dijo, papi, ¿sabes que te estaba escuchando predicar hoy? Y el tema que estabas tocando hoy, me di cuenta que hoy es un momento importante para yo hablar contigo, porque tengo semanas orando por algo que yo quiero hablar contigo, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo. Y mientras te escuchaba hoy predicando, entendí que este es el momento para hacerlo. Y yo lo voy a hacer bien transparente. Ya ella va a pasar acá, ella va a tomar la parte, pero conozco bien a mi esposa, ¿okay? La conozco muy, pero muy bien, ¿okay? Le conozco su body language, le conozco su... es más, ella se puede parar aquí y está muerta de la risa, y yo sé que está molesta. Crea, le conozco, aunque ella trata, a veces yo le veo la sonrisa, le veo la mirada, y yo la veo, y yo le veo la sonrisa y la mirada y veo que no machean. Aquí pasó algo. Y ese día cuando me habló, entendí que me estaba diciendo algo que no iba a ser una buena conversación, no iba a ser sencilla. Cuando yo me dijo, hoy creo que llegó el momento para hablar. Así que estábamos en la iglesia y recuerdo haberle dicho, bueno, dime. Y me dijo, no, pero aquí en la iglesia no. Yo quiero que lleguemos a la casa y nos sentemos porque yo quiero hablar contigo. Y dije, ay, está peor. Sí, me di cuenta que la conversación no iba a ser tan sencilla. Así que nos sentamos y mi esposa me dijo algo que yo nunca me imaginé que podía trascender tanto. Y ella me dijo, papi, de verdad que te voy a decir esto. Y te lo quiero decir porque no quiero que me interrumpa. No quiero escuchar tu opinión, no quiero que me des ningún argumento. Lo único que yo quiero es que tú me puedas escuchar, porque mi mayor deseo es que tú sepas cómo me estoy sintiendo. Y me dijo, papi, de verdad que yo estoy contenta con el crecimiento de la iglesia, estoy bien contento con el trabajo que estamos haciendo. Y hay algo que también tengo que decirte: cada vez que te veo en el púlpito te admiro como pastor, tienes una gracia, tienes un don. Mi esposa me dice, una de las cosas que más me enamora es verte predicar sin notas, sin papel, sin bosquejo. Wow, me impresiona, de verdad que yo te veo predicando y tengo que reconocer que te admiro como pastor, te admiro como predicador. Hay algo que yo no me he atrevido a decirte, y es que a veces te me quedo viendo y te observo, y yo quisiera admirarte como esposo, pero como esposo no te admiro. Nacho, se me fue el gozo. Yo le voy a ser honesto, yo no estaba preparado para escucharlo. Y cuando mi esposa me dijo eso, le pregunté y le dije, pero ya va, ¿por qué tú me dices eso? Y me dice, sí, porque de verdad a veces te veo predicando y yo no puedo entender cómo un hombre puede ser tan eficiente en el púlpito, un hombre puede ser tan tremendo en la predicación y en la casa seco. Y yo voy a ser honesto, le voy a ser transparente, yo no esperaba escuchar eso. Y yo le dije a mi esposa, y ya va, pero no entiendo cuál es la intención. Le digo, sí, porque yo quiero que tú sepas cómo yo me siento como esposa. Porque si te das cuenta,
yo a veces me quedo viendo, yo digo, wow, este hombre en el púlpito tan leónico, tan tremendo, y cuando te veo en la casa, wow, yo digo, no puede ser que un hombre pueda ser tan exitoso en el púlpito y tan fracasado en la casa. Hermano, y ese día descubro, escuchando a mi esposa, allí descubro que yo estaba fracasando, además lo necesitaba, que era mi propia casa. Exitoso en el púlpito, pero fracasado a nivel de la casa. Y cuando le pregunté, le digo, pero ¿por qué me lo vienes a decir ahora? Me dijo, bueno, porque tengo semanas tratando de decirte esto y yo creo que no puedo seguir más. Y me dijo, si tú te das cuenta, observa algo, me dijo mi esposa, cuando tú y yo hablamos, tú te das cuenta cuando tú y yo hablamos, has observado las conversaciones que tú y yo tenemos. Le digo, en cuanto a qué, lo que hablamos, date cuenta que siempre que tú y yo hablamos, hablamos de iglesia, siempre que hablamos de ministerio, siempre que hablamos de responsabilidades, cada vez que hablamos de cultos, siempre que hablamos tiene que ver con actividades. Si hablamos de algún problema, te das cuenta que me dice, ay, la hermana tal me contó que tenía tal problema, y el hermano tal tenía tal problema, y él me dice, lo de tú y yo, lo que tenemos nosotros, ¿cuándo le vamos a meter mano a lo que tú y yo tenemos? Y ahí me doy cuenta que estaba necesitando un llamado de atención, porque me sentía exitoso por el trabajo a nivel de púlpito, me sentía exitoso a nivel de ministerio pastoral, pero necesitaba poder influenciar a la gente que vivía conmigo. Así que si usted viene a escuchar un matrimonio perfecto, no somos nosotros. Hay gente que a veces, ay pastor, cuando yo los veo en el programa, hay gente que nos dice, yo los escucho en la radio, yo me he leído algunos de sus libros, yo los sigo. Y hay gente que de verdad a veces muestra una admiración. Y me gusta dejar claro, si hay algo que tenemos para darle un crédito, es que podemos reconocer que la gracia y el favor de Dios ha estado sobre nosotros para llevarnos a donde estamos. Así que si usted pregunta, ¿por qué nos dedicamos a un ministerio de matrimonio y familia? Porque entendimos que al final de todo uno descubre que lo más importante es la familia. Y la pandemia nos dio realmente la más base. La pandemia nos demostró, cuando vimos personas despedir a un familiar con un dispositivo electrónico porque la restricción de salud no le permitía estar en el hospital, me di cuenta de gente llorando, despidiendo a familiares. Ay papi, ay mami, I'm sorry, I want to be there with you now, sorry mami, I love you. Y yo veía gente llorando y vi gente despidiendo personas allí en un dispositivo. Y ¿sabe lo que me di cuenta? Que después cuando veía eso, le dije a mi esposa, estas son las experiencias que nos muestran que al final de todo uno descubre que lo más importante es nuestra familia. Así que si tiene a su esposo cerca allí, su esposa, dele un abracito allí, digo, esta es una noche para nosotros. Es más, si tiene a su hijo, dígale, hijo, quiero que sepa que te amo. Si tiene a su pareja allí, le digo, sabe, a veces no te entiendo, pero quiero que sepa que te amo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿O se fue el gozo ahora? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos le dan gracias? Así que mire, vamos a estar hoy y mañana y le voy a pedir algo. Invite mañana amigos, personas que entiendan que usted ve que la necesidad de familia es evidente. Porque si hay algo que hemos aprendido es que para Dios todas las cosas son posibles. Mire, si usted está aquí, quiero que entienda, no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay enfermedad incurable, para Dios no hay situación irrecuperable, para Dios no hay matrimonio insalvable, para Dios no hay hijo que realmente no pueda cambiar. Dios es Dios de toda carne y nada es imposible para Dios. De manera que quiero que se prepare y que podamos tener una instrucción que nos sirva. Y mire esto, vamos, ven para acá ahora, sube. Voy a dejarla a ella allí y para presentarla quiero dejarle saber esto. Después de ya casi cercano ya a 40 años de matrimonio, tengo que reconocer que mi esposa me dice cosas que a veces no me gustan. Tengo que ser honesto, no siempre lo que me dice me agrada. Pero sí le puedo decir algo, que aunque a veces me dice cosas que no me gustan, el tiempo me ha demostrado esto. Y es que aunque lo que me dijo no me gustó, me doy cuenta que lo estaba necesitando. Porque no siempre el propósito es que nos digan lo que nos gusta. Realmente lo que necesitamos es que nos digan lo que necesitamos. O sea, lo que nosotros requerimos no siempre es que se nos diga las cosas que nos agradan, sino las que estamos necesitando. Porque de pronto se puede dar cuenta que a través de cosas que no me gustan han transformado nuestra vida para que hoy podamos ser de bendición también a otras personas. Así que quiero que sepa esto, nuestra familia es la prioridad y el mundo que no conoce a Dios quiere que se lo demostremos a través de resultados. Que Dios le bendiga y mi esposa con nosotros. Amén. Sean bendecidos todos esta noche. Agradecemos al Señor porque llegamos a su casa a adorarle y a entregarle lo mejor de nuestra adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Al que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Al único, al eterno, nuestro Dios. Al que le servimos, al que nos salvó, al que nos rescató. Yo no sé, yo creo que tenemos tantas cosas por las cuales agradecer a nuestro Dios.
porque ha sido bueno, ha tenido misericordia. Dice la palabra que por sus misericordias no hemos sido consumidos. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias para nuestras vidas. Y me gozo porque es un tiempo de celebración. Hemos dejado todo lo que teníamos que hacer y hemos llegado a la casa de Dios para adorarle y para bendecirle. Y me gusta porque eso no solo nos hace tener una actitud de gratitud al Señor, sino que también eso nos prepara para recibir una palabra de instrucción. Dos razones por las que llegamos a la casa de Dios. Una, porque venimos a darle a Dios lo único que sabemos y que podemos darle, que es nuestra adoración. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, que por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que venimos a rendirle adoración a Él, nos rendimos a Él. Nuestra ofrenda ante Él no es el dinero que podamos traer solamente, nuestra ofrenda somos nosotros mismos. Y después de ello, después que adoramos, entonces estamos preparados para recibir una palabra de instrucción. Y el propósito de la palabra es que podamos transformar nuestros sistemas de pensamiento. Antes lo hacíamos de una manera, ahora lo hacemos a la manera de Dios. No los escuché. Antes lo hacíamos de una manera, ahora lo hacemos a la manera de Dios. Como Dios dice, como Dios nos instruye. Y esta es una noche de familia, es una noche de parejas, es una noche de matrimonios. Porque yo quiero decirle, como ministerio, creemos firmemente de que Dios está interesado en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Él tiene su mirada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Él no ha terminado contigo. Mire, y le preguntaron a una anciana con más de 50 años de casado que cuál era el secreto de que ellos como matrimonio pudieran permanecer tanto tiempo. Y esta anciana le dice a una joven, le dice, lo que pasa es que en mi tiempo las cosas que se dañaban se reparaban. Entonces me gustó esa expresión porque si nuestros matrimonios reciben algún daño, necesitan reparación, ¿por qué tenemos que cambiarlo? ¿Por qué no reparamos? ¿Por qué no le hacemos los arreglos que nuestros matrimonios necesitan? ¿Por qué pensar en algo nuevo si podemos reparar lo que tenemos en casa? Y Dios está interesado en nuestros matrimonios, en reparar nuestras fallas, en restaurar nuestras relaciones, en levantar y poner en alto tu casa, tu matrimonio, tu familia. Él está interesado. ¿Sabe por qué? Porque en el huerto Él tuvo la idea de establecer el vínculo matrimonial. No fue la idea del hombre, no fue el ingenio de alguien, ni siquiera de Hollywood. Fue el deseo de Dios, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Y Dios hoy todavía sigue interesado en seguir bendiciendo la vida matrimonial. ¿Cuántos tienen hijos acá? Vamos a ver, yo quiero ver las manos levantadas de los que tienen hijos. Bueno, yo quiero decirle que tu matrimonio es una influencia para tus hijos. Es la mejor herencia que tú le vas a poder dejar a tus hijos. No es el iPhone 14, ni el 15, ni el 13. No es el último equipo de juego tecnológico que le puedes regalar a tus hijos. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es la relación saludable entre tu esposo y tu esposa. Y me gusta lo que dice la escritura, Cantares capítulo 2, en el versículo 15. Sabe, toda la escritura habla acerca de la vida matrimonial y de la vida familiar. Desde Génesis, desde el momento en que Dios creó en el huerto esa unión matrimonial, desde allí hasta el final, aún hasta el libro de Apocalipsis, se habla de las bodas del Cordero. Se habla en toda la escritura, a través de ella, a través de la historia, se habla de la vida familiar y de la vida matrimonial. Eso quiere decir que Dios está muy interesado en dejar sus fundamentos para que nos puedan ayudar a sostenernos en medio de una temporada de corrientes adversas.
en medio de asaltantes del matrimonio y de la familia, en medio de roedores que vienen a dañar nuestras viñas. Y me gusta que en el libro de Cantares, un libro que nos deja una gran enseñanza para la vida matrimonial, porque no solo se habla acerca de ese amor de intimidad, sino que nos deja muchas enseñanzas acerca de que el matrimonio la relación de amor debe de ser mutua. Nos habla acerca de que la relación de amor entre parejas debe de haber intimidad. Nos habla acerca de que el matrimonio debe de ser permanente, tiene que tener permanencia. Pero en el capítulo 2 nos habla allí en el versículo 15 de que el matrimonio necesitamos manifestar amor en el cuidado de esa relación. Te lo voy a repetir. En el libro de Cantares, capítulo 2, usted le puede buscar, versículo 15, nos habla acerca del amor de un hombre y una mujer. Ellos se aman, ellos tienen una relación estrecha, ellos entienden que el amor debe de ser mutuo, pero allí nos quiere dejar una enseñanza de que esa relación de amor entre una pareja casada debe de tener la expresión de que esa relación debe de cuidarse. Te lo voy a repetir. Nuestras relaciones matrimoniales deben de cuidarse. Y en esa expresión de amor que tiene esta mujer, la Sulamita, y el rey Salomón, se expresan estas palabras en el capítulo 2, versículo 15, que dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Que ellos hacen un alto de allí y hacen un momento de pausa para ellos observar que hay un ambiente de una relación íntima, que hay un ambiente de una relación estrecha, mutua, pero también ellos entienden de que en medio de ese ambiente ideal hay entes externos, hay zorras que simplemente llegan a las viñas para dañarlas y carcomer esa relación de amor y de pacto que hemos hecho en un momento determinado. Vienen a comerse nuestros votos matrimoniales. Y las viñas, las zorras pequeñas tienen algo, y es que las zorras pequeñas, ellas comienzan a trabajar de una forma imperceptible. Uno no se da cuenta. Cuando usted ve las zorras grandes, cuando ellas llegan a los lugares de la siembra, ellas se ven, pero las pequeñas tienen algo de que ellas muchas veces no se perciben. Y en un tiempo donde el secularismo, donde el humanismo quiere jugar una influencia importante para dañar nuestras relaciones matrimoniales y desvirtuar el propósito de Dios para el matrimonio, necesitamos entonces como matrimonio unirnos para cazar las zorras pequeñas que se comen nuestros votos matrimoniales. ¿Te me sigue? Yo sé lo que le estoy diciendo. Mire, hay tantas cosas en este tiempo que imperceptiblemente influencian nuestras relaciones matrimoniales para traer distanciamiento, para traer distracción, para traer el pensamiento simplemente esto se terminó. ¿Y para qué vamos a seguir esforzándonos por mantener el pacto? Hay tantas zorras pequeñas que están influenciando la vida matrimonial que muchas veces los mismos matrimonios dentro de la iglesia, lo único que están viendo que la salida rápida debe de ser la separación y el divorcio. Pero yo quiero decirle a la iglesia que está aquí, la voluntad de Dios para los matrimonios cristianos, ni para ningún matrimonio, era la separación.
el propósito de Dios era la permanencia. Y Dios sigue haciendo cosas extraordinarias, sobrenaturales, sigue haciendo milagros sobre los matrimonios que se ponen delante de Él para decirle: Señor, necesito tu ayuda, necesito que intervengas, no quiero perder mi matrimonio, Señor, quiero la permanencia en mi relación matrimonial. Yo quiero decirle a la iglesia también que es un tiempo donde los matrimonios necesitan comprender espiritualmente y no físicamente, no simplemente en lo natural, sino que como matrimonio podamos entender cuál es el propósito que tiene nuestro matrimonio, y es un propósito espiritual. El plan de Dios para la vida matrimonial era la permanencia. Pero yo quiero decirle, hay zorras pequeñas que vienen, que se introducen en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, se introducen sin darnos cuenta y comienzan a comerse los votos matrimoniales. Yo quiero invitarles en esta noche para que podamos tener la conexión espiritual con la palabra de Dios y podamos ver en la segunda parte que el pastor Masi va a exponer. Quiero que podamos sacar a la luz algunas zorras pequeñas que puedan estar allí comiéndose sus votos matrimoniales, y que esta noche podamos hacerle operación exterminio. Amén. Que esta noche podamos tomar la decisión de decir: para Dios mi matrimonio importa, para mí mi matrimonio importa, bendito sea el Señor, porque le quiero dejar una herencia a mis hijos. La mejor herencia es la relación y la permanencia en nuestro vínculo matrimonial. Quiero decirle algo, ya Pastor Masi va a pasar. Es mejor trabajar con un mal matrimonio que con un buen divorcio. Se lo voy a repetir. Es mejor trabajar con un mal matrimonio que con un buen divorcio, entre comillas. Porque en un mal matrimonio Dios puede intervenir y puede hacer un milagro. Pero en un buen divorcio todos perdemos. Te lo repito. En un buen divorcio, entre comillas, todos perdemos. Pierden una pareja que se juró amor eterno, pierden unos hijos que quedan marcados emocionalmente por el resto de sus días, pierde una familia que se unió con ese matrimonio para darle allí el apoyo emocional, pierde la sociedad que estamos viendo hoy quebrantada. Pero también cuando sucede en nuestros entornos, pierde el evangelio de Jesucristo, porque nunca fue la voluntad de Dios la separación. Dice que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que hoy vamos a cazar zorras pequeñas y las vamos a exterminar para darle fortaleza a nuestro pacto y a nuestro vínculo matrimonial. Dios les bendiga. Dios les guarde en esta noche, Pastor Masi. Yo quiero que se ponga de pie un momentito. Quiero que hagamos una oración para la segunda parte de lo que quiero compartirle. Y quiero que ore por su... ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos de verdad aman a sus hijos? ¿Cuántos los aman? Mire lo que le voy a proponer en esta oración. Quiero un plan que sea efectivo a nivel de casa, ¿verdad? Porque mire, nosotros viajamos en muchos lugares y algo que a mí me deja preocupado es que a veces vamos a sitios y una buena adoración, una buena palabra, pero una de las cosas que me deja a veces pensando es que después que terminamos el servicio, cada uno regresa a su casa sin afectar a la gente que está alrededor. Mire, si hay algo que le da veracidad, es que nosotros podamos trasladar la vivencia que tenemos aquí en nuestra casa. Porque mire, yo lo puedo engañar a usted y usted me engaña a mí, pero nuestros hijos en casa no lo engañamos. Yo le puedo llegar aquí y decirle que no tenemos un matrimonio que casi flotamos, pero una cosa es lo que yo diga aquí, una cosa es lo que se ve en casa. Mi esposa me dijo: papi, de verdad, a veces te veo en la casa y de verdad tú y yo a veces no tenemos cosas en común. Cuando tú y yo hablamos de iglesia, de cultos, de hermanos. Cuando hablamos de nosotros. Es más, mi esposa me dijo: a veces yo estoy al lado tuyo. Me dijo mi esposa: a veces yo estoy al lado tuyo y me siento sola.
Y lo único que me une, que usted es la esposa del doctor y ahí tengo que sonreír para protegerte el ministerio, para que la gente diga, sí, yo soy la esposa del doctor Masi. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces siento que tengo una carga encima por la imagen del ministerio, pero yo necesito que tú puedas sanar esto en mi vida. ¿Y sabes lo que tuve que hacer? Renuncié al pastorado, no pude seguir y tuve que comenzar a rehabilitar esta relación. ¿Y sabes lo que descubrí? El punto que descubrí fue que después, cuando mi esposa me fue tan sincera, que me dijo, de verdad, a veces te veo en el púlpito y te admiro como predicador tremendo. Yo no sé cómo un hombre conoce tanto la escritura, no puedo entender cómo un hombre conoce tanta teología, cómo un hombre tiene tanta profundidad en el conocimiento bíblico y no conoce a la esposa que la tiene al lado. Y yo lo voy a ser honesto, no es que fue fácil. Yo a veces me la quedaba viendo y yo, como vengo de un ambiente bien pentecostal, que me enseñaron eso de esos huesos colorados de la cabeza a los pies, yo me la quedaba viendo y en mi mente yo decía, te reprendo, Satanás. Créalo, ¿sabe por qué lo hacía? Porque no tenía mecanismo de defensa, no sabía cómo defenderme. Yo decía, así tiene que ser que el diablo la está usando. ¿Y sabe lo que aprendí? Que no era el diablo, era mi esposa, que necesitaba un hombre que pudiera realmente cubrir su necesidad. Así que si usted está allí, levante sus manos y lo vamos a nuestra casa. Que podamos evidenciar en nuestra casa lo que Dios es real. Porque aquí, como dice mi esposa, en el púlpito te compra cualquiera con corbatica y saquito, precioso te ve. Mi esposa me decía, muéstramelo aquí en la casa. Y ahí descubrí que mi casa tiene más importancia que toda la apariencia que yo pueda tener. Así que levante sus manos y un momentito y vamos a orar por nuestros hijos, nuestra casa, nuestro hogar, y que nuestra casa sea un testimonio para otras personas, para que sirva, para que puedan conocer al Dios que predicamos. Padre, te adoramos en esta noche. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, sabemos que tú estás ministrando, Espíritu Santo, tú estás ministrando a lo profundo, a lo secreto, a lo oculto del corazón. Donde no llega el bisturí, donde no llega la pastilla, llega tu presencia para ministrar en esta noche. Señor, oramos para que las mentes y los corazones sean arrestados por tu presencia, llevados cautivos a la obediencia a Cristo en esta hora, Señor. Y te pedimos, Dios, que cada corazón y cada mente se pueda alinear, Señor, con tu palabra, con la verdad de tu palabra, Dios amado. En esta hora oramos para que tú sanes, para que tú restaures, Señor, para que todo espíritu de separación, todo espíritu de divorcio, Señor, sea erradicado en los pensamientos y en el corazón. Y en esta hora, Señor, oramos, Señor, por restauración de matrimonios. Oramos, Señor, por las familias de esta casa. Oramos, Padre, por los matrimonios, Señor, de esta casa. Te pedimos, Señor, que los bendigas. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ministrar a lo profundo en esta hora, Espíritu Santo, que pueda hacer un trabajo, Dios amado, para la restauración, la sanidad y para el fortalecimiento, Dios, de la vida matrimonial y familiar. Oramos por nuestros hijos, Señor, rodéalos, bendícelos, y que nosotros aprendamos a ser una influencia para nuestros hijos, Señor, y podamos dejarle la mejor herencia, que es, Señor, la vida matrimonial. Después de la salvación de nuestra alma, Señor, tú instituiste la familia, Señor, para que nosotros cuidásemos de ella. Pedimos tu intervención, Padre, en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Gracias por estar de pie. Y mire lo que quiero compartir. Quiero ir al libro de Malaquías, capítulo 2. A los que están allí en el screen, capítulo 2 del libro de Malaquías. Y vamos a ir al versículo 13. Capítulo 2 del libro de Malaquías. Y le voy a pedir algo. Mire, si usted de pronto recibe un principio bíblico que usted siente que es útil para su vida espiritual, le voy a pedir algo. No lo confíe a la memoria. No diga, está bien. Yo quiero pedirle algo. Mire, escúcheme. Si usted escucha un principio que usted considera que es apropiado a la necesidad espiritual que usted tiene, anótelo. Y cuando esté en su tiempo de oración, cuando usted va a llorar, simplemente le voy a proponer un plan de crecimiento espiritual. Cuando usted esté acá en la iglesia y su pastor, el pastor Alfredo, esté predicando, o alguien invitado venga acá y comparte un principio que usted siente que es útil, anótelo. Y cuando esté en su tiempo de oración, simplemente haga esto, revise lo que Dios le habló y se va a dar cuenta que su vida de oración va a tener mucho más efectividad a nivel del crecimiento de resultados.
Así que mire lo que voy a hacer, mire. Capítulo 2 del libro de Malaquías, los versículos 13 en adelante, ahí, versículo 13, del versículo 13. Vea lo que Dios está diciendo. Dios le está hablando al profeta Malaquías. Y si usted mira el pasaje, está haciendo un reclamo. Vea que lo que Dios está haciendo es una reclamación. Y dice esto, Dios hablando a través del profeta, dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, lo cubrirán de llanto y lo van a cubrir de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Vea el versículo 14, ustedes me dirán, ¿por qué? Y dice: porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal. Vea el punto, has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Si usted observa el pasaje bíblico, vea que Dios está diciendo algo bien interesante. Dios está mirando un comportamiento a nivel del pueblo que realmente está siendo negativo, y es que vienen al altar, lo llenan de lágrimas, lo llenan de clamor, lo llenan de oración, y Dios está diciendo: ya yo sé que ustedes vienen aquí al altar, pero tienen un mecanismo de repetición que tiene que ser corregido. Vea que Dios está haciendo un llamado de atención, y vienen al altar otra vez, y yo sé que vendrán nuevamente y me lo van a llenar de oración, me lo van a llenar de clamor, lo van a llenar de lágrimas, lo van a llenar de llanto. Así que Dios dice: no los voy a escuchar más. Wow, no sé si a usted le parece interesante, pero a mí me llama la atención. Vea, Dios está diciendo: no los voy a escuchar más. Y Él dice, y yo sé que me van a preguntar, ¿y por qué? Vea que Él mismo se adelanta. Él dice: cuando yo les diga a ustedes que ya no voy a escuchar más sus oraciones, que no voy a escuchar más su llanto, vea que Dios no está diciendo que falta oración. Al contrario, hay de más. Dios no está diciendo que falta consagración. No, hay mucha. Dios no está diciendo que falta pasión, sino más bien está diciendo que hay demasiada. Pero está diciendo: y cada vez que vienen aquí me llenan el altar de lágrimas, de llanto, y ya yo no los voy a escuchar más. Y ustedes me van a preguntar por qué, y yo les voy a responder. ¿Y sabes qué les voy a responder? Que han sido desleales, han sido infieles al pacto de vida matrimonial. Así que yo quiero que usted sepa, iglesia, el matrimonio importa, y a Dios le importa mucho. Tan es así que si usted ve el versículo conmigo, el verso 15, dice: no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. Y vea, dice: ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y vea, y no seáis desleales, no seáis infieles ahora para con la mujer de vuestra juventud. Y vea lo que dice el versículo 16: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mire lo que quiero proponerle. Mire, basado en mi experiencia, ¿verdad? Basado en mi experiencia, cuando mi esposa me compartió ese día domingo lo que me dijo que quería hablar conmigo, yo descubrí que el punto más grave que yo tenía es que a mí me enseñaron a ser exitoso en el púlpito. Yo fui entrenado para ello, conocedor de la escritura, y me apasioné por Dios, pero nunca me enseñaron acerca de la importancia de vida matrimonial. O sea, yo crecí en un ambiente donde realmente lo único que me enseñaron fue el amor por la escritura, el amor por buscar a Dios, pero no me prepararon para vida matrimonial. Y yo nunca fui enseñado en ello. Y cuando mi esposa me hizo el reclamo y me dijo: me siento sola, yo traté de descubrir dónde estaba el punto del fracaso, ya que yo tenía por lo menos la evidencia del respaldo a nivel del pastorado, pero no estaba siendo efectivo en mi casa. ¿Y sabes algo que descubrí? Después de orar y de buscar dirección, una de las cosas que descubrí fue que mi mayor problema era que yo había copiado inconscientemente, sin darme cuenta, el modelo de vida matrimonial que mis padres tuvieron. No fue que mi papá me dijo: usted lo va a hacer así, ni mi mamá me dijeron: esta es la forma como conduce un matrimonio. Pero yo me di cuenta que cuando mi esposa me hacía el reclamo, cuando me decía: a veces yo estoy contigo y me siento sola, tú y yo hablamos solamente de cosas que tienen que ver con la iglesia. Y mi esposa me decía: si nosotros separamos la iglesia, ¿de qué hablaríamos tú y yo? Y yo me quedaba callado y decía: uy, ¿verdad? Y usted me pregunta, ¿por qué? Porque no me habían entrenado en lo que realmente era la importancia que Dios le daba al matrimonio. Ahora, si usted se pregunta, se da cuenta que para Dios el matrimonio es tan importante que le hace un llamado en el enlace del Antiguo Testamento, antes de comenzar el Nuevo Testamento, al profeta Malaquías le hace una mención de que él va a cerrar sus oídos, él no va a escuchar la oración, y una de las razones por la que impide la respuesta en la oración es porque no estamos cuidando lo más importante, que son nuestros hogares. No sé cuántos pueden adorar a Dios aquí hoy, o decir ayayay por lo menos. Dígame por lo menos ayayay o gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vea que Dios está diciendo:
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. O sea, Dios está diciendo, la vida de ustedes está siendo un simulacro a nivel de lo que es la iglesia, y aquí me llenan el altar de lágrimas, aquí me lo llenan de clamor, pero cuando van a sus casas, ustedes no experimentan la realidad de mi presencia en casa. O sea, eso quiere decir que Dios sí le está dando importancia. Y yo voy a ser directo, por favor, les quiero decir, sobre todo a los hombres que están aquí, les voy a decir algo. Yo agradezco a Dios por la esposa que tengo. A veces me dice cosas que de verdad no me gustan, pero tengo que agradecer que fue el instrumento de Dios para transformar vivencias en mi casa. Y es que mi papá fue un hombre que fue un buen proveedor de economía. Mi papá tuvo algo, era un buen trabajador y proveía economía, pero en la casa en la que yo crecí como hijo, junto a una hermana nada más, mi mamá no tenía la capacidad de hablar y tener influencia sobre la vida de mi papá para enseñarle que realmente él no solamente era un proveedor de economía, sino también era un proveedor de dirección, un proveedor de emociones, un proveedor de dirección en casa, porque mi papá tenía algo, que trabajaba mucho, y mi mamá lo validaba diciendo que cuando él venía del trabajo venía muy cansado, y entonces no se podía ni siquiera tener relación con él. Y mi papá venía, después de venir a trabajar, se sentaba y no había ni siquiera relación padre-hijo. Es más, mi papá nunca me dio un abrazo, mi papá nunca me dijo que me amaba, nunca me dijo algo que yo recuerde que haya sido significativo para mí. Cuando yo veía el modelo de mi papá y de mi mamá como pareja, yo nunca les vi a darse un beso, yo nunca los vi dándose un abrazo, yo nunca los vi una muestra que me dijera a mí que yo podía copiar el modelo de ellos. Y estaba tan mal en mi vida de matrimonio con mi esposa a través del reclamo, que ¿sabe lo que yo hice? Fui a hablar con mi hermana, que es mucho menor que yo, y le pregunté a mi hermana y le dije, ¿tú recuerdas alguna vez a papi y a mami dándose un beso entre ellos? ¿Tú llegaste a ver a mamá y a papá algunas veces en un momento abrazándose, o que papá le dijera algo lindo a mamá? Y mi hermana se me queda viendo así y me dice, ¿papá y mamá dándose un beso? Y le digo, sí. Y me dijo, yo creo que ni en privado lo hacían. No hay una cosa más horrible que vivir en un hogar donde no hay risa. Te veía, mi papá no se reía ni que le hicieran cosquillas, ¿no? De verdad, mi papá llegaba de trabajar. Le voy a ser honesto, mire, yo se lo puedo decir como hijo, y mi hermana igual. No hay una cosa más terrible, envenenante, tóxica, que estar en un hogar donde no hay risas, no hay alegría, no hay abrazo. O sea, es más, usted veía a mi papá y si usted lo veía sentado, siempre tenía una cara más larga que un desfile de culebra. Seco. ¿Y sabe algo? Me dañó. Me convertí al evangelio. Era mi mamá una mujer de oración, una mujer que movía los cielos a través de la oración, pero realmente con un hogar que no transfirió ninguna vivencia que pudiera ser copiada. Entonces llego a ser un pastor y tengo un conocimiento bíblico, óigame bien, que de verdad podía decirle a cualquier persona que me podía hablar de teología, pero mi esposa me decía, de nada me sirve que me lo muestres aquí en el púlpito cuando en la casa te veo tan seco y distante. ¿Sabes lo que tuve que hacer? Renunciar al pastorado y dedicarme por 2 años en un intensivo de recuperación de vida matrimonial. Tuvimos que hablar, mi esposa me dijo, tú y yo tenemos problemas en la intimidad sexual, tú y yo tenemos que hablar acerca de nuestra vida sexual, ¿cuándo nos vamos a sentar a hablar de eso? Y yo en mi mente, diablo teatro. Y usted me pregunta por qué. ¿Sabe por qué? Porque no vi la santidad de Dios a nivel de vida de matrimonio. Me la enseñaron a nivel de la consagración, a nivel de la vida privada mía, pero no me la enseñaron a nivel de familia. ¿Cuántos aman la palabra? ¿Cuántos la aman de verdad? Vea que Dios está diciendo que antes de que vengas al altar, observe, antes de que vengas a llenármelo de lágrimas y llenármelo de clamor, lo primero que tienes que hacer es que el pacto que se estableció delante de Él tiene que ser cumplido en casa. Por eso está diciendo, me está siendo desleal, están siendo infieles al pacto que me hicieron en el altar. Por eso quiero decirle, cuando usted me habla de que el matrimonio importa, y usted me pregunta, ¿y por qué Dios dice que el matrimonio importa? Bueno, porque el matrimonio es la mejor influencia que habla sobre la vida de nuestros hijos, porque ellos se llevarán las memorias de lo que ven en la casa. El evangelio será exitoso o será fracasado dependiendo del modelo de casa que le estamos transfiriendo a nuestros hijos. Porque se lo voy a volver a decir, yo lo puedo engañar a usted y usted me engaña a mí, pero nuestros hijos en casa no lo engañamos. Entonces yo quiero tomar la escritura y llevarla a esto. Mi esposa decía, hay zorras que se comen el voto matrimonial.
Porque mire, yo cuando caso personas, cuando a mí me dicen, pastor, quiero que usted nos case, o a veces yo voy a matrimonios donde me invitan para que yo solamente sea un acompañante invitado. Cuando los muchachos se están casando, ¿sabes lo que yo hago? Yo me le quedo viendo la mirada, le meto una mirada punzo penetrante allí, porque yo quiero leerle el lenguaje corporal de los que están allí. ¿Y sabes lo que me observo? Que a veces veo a los novios allí y usted los ve y el pastor lógicamente hace su función. Quiero que le repitas a tu esposa, repítele ahora a tu allí. Y entonces dice, mira, y entonces usted ve textos bíblicos como esto. El hombre que ama a su mujer, a sí mismo la ama, porque como Cristo amó a la iglesia, así el hombre debe amar a su mujer. Y después que le da todos esos textos, usted le ve la mirada a los muchachos, perdida. Es más, yo creo que están pensando en la luna de miel. Ni siquiera atento al pacto que se está haciendo. No hay ningún tipo de discernimiento, que lo que estamos haciendo es un compromiso con Dios de que lo que estamos diciendo aquí en el altar Dios va a demandarlo, porque Dios dice que Él simplemente tiene algo, y es que los pactos tienen que ser honrados. Y cuando se honra el pacto, tendremos la recompensa de Dios. Cuando los pactos se deshonran, tendremos consecuencias. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos lo saben? Entonces yo tengo que ser claro. Cuando yo a veces veo a los muchachos y veo que están allí en el altar, a veces ni siquiera se le está prestando atención al pacto. Y cuando usted dice, por ejemplo, se le dice, Antonio, ¿aceptas a Yajaira como tu esposa y la tomas como tu esposa? Sí, la tomo. Yajaira, ¿tú aceptas a Antonio como esposo y la aceptas realmente y lo tomas? Lo tomo. ¿Cuál es la señal del pacto que hacen? Uno dice, estos anillos. ¿Verdad? ¿Cuántos saben eso? Este anillo no solamente tiene un valor en lo económico, sino tiene un valor en lo espiritual. Y si pregunta por qué tiene un valor en lo espiritual, porque este es el anillo que me recuerda que yo hice un pacto con Dios, que iba a estar con Yajaira en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en la escasez, y vamos a estar hasta que la muerte nos separe. ¿Cuál es el pacto? Bueno, que no siempre las cosas nos salen bien, pero nosotros estamos claros que la vida de nuestros hijos van a ser bendecidas a través de honrar el pacto, porque Dios trabaja a favor de los que obedecen. Así que yo tengo que decirle hoy con toda transparencia, el matrimonio sí importa, nuestra familia sí importa. Y si tal vez me diga, pastor, demuéstrelo, pero nada más esto. En el huerto del Edén, cuando Dios vio que el hombre estaba solo, Dios le dio una orden a Adán. Y cuando Dios evalúa, todo lo que evaluó estaba bien, excepto una cosa, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. De manera que Dios no creó al hombre para vivir en soledad, Dios creó al hombre para vivir en compañerismo. De manera que el matrimonio se convierte en la esencia de que dos personas, a través de la bendición de Dios, serán una sola carne. ¿Por qué el matrimonio importa? Porque es la originalidad de Dios, es el diseño de Dios. Así que en el huerto del Edén, como me decía mi esposa cuando veía momentos de discusión, tú no te das cuenta que cuando Dios vio a Adán que estaba solo, no le dio una iglesia. No le dio una iglesia, le dio una esposa. No sé si usted adora a Dios, pero yo en ese momento yo entendía que era el diablo que la estaba usando, hermano. Pero ahora descubro que para yo poder dirigir una iglesia, la escritura me dice que el que no puede dirigir su propia casa, observe, vea el requisito, el que no puede gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Y ahí descubro que yo estaba fracasando. Cuando usted ve en la escritura, hay quienes tienen la posición que dice que eso está en el Antiguo Testamento, y que eso que Dios está diciendo de que no va a escuchar el clamor, que no va a escuchar la oración, es porque ha habido un problema, y el problema ha sido que nosotros a nivel de la importancia de Divina Matrimonial la hemos disminuido por una ignorancia de ciertos principios. Y es que mire esto, cuando Dios está diciendo que han sido desleales al pacto, Dios dice, ¿cómo pueden ustedes venir al altar y ofrecerme oración? Y cuando ustedes pueden venir y llenármelo de clamor y llenármelo de llanto, y en su casa ustedes están siendo desleales a lo que me prometieron en el altar. O sea, vea que Dios está diciendo, para yo responder a esas oraciones, ustedes tienen que ser leales a lo que me han prometido a mí. Durante más de 30 años, en nuestra consulta, atendemos personas, somos consejeros, y yo tengo una pregunta que me he hecho durante años de personas que aman a Dios. Yo tengo gente que es sincera, gente de mi congregación, gente que ama a Dios, que es sincera, pero que le quita el valor al pacto de vida matrimonial, porque le ha dado prioridad a que mi relación con Dios individual está por encima de mi relación matrimonial. Pero si usted va a la escritura, eso no es bíblico. Entonces yo he tenido la oportunidad, por lo menos en nuestra iglesia, una hermana, que ella, hermano, tiene algo que a veces yo siento que es más espiritual que yo. Ella ve a Dios en todo, en la tortilla. Ella la ve cuando se levanta. Ella, todo es una experiencia espiritual. Y yo digo, Dios mío. Y ella siempre Dios le habla, le muestra. Y es una mujer de Dios, sincera. Pero realmente su vida matrimonial es deficiente. Entonces yo comienzo a hablar con ella y le digo, mire hermana, ¿sabes una cosa que quiero que sepa?
Usted tiene que darle realmente importancia a su vida matrimonial. Sus hijos están mirando las consecuencias. Y por eso usted ve que los jóvenes llegan a 15, 16 años y desertan de la iglesia. Se van. Usted ve gente que creció en la iglesia y después se van y usted pregunta qué pasó. El modelo de vida matrimonial. Porque hay una cosa aquí en la iglesia y en la casa es otra. Si quiere proteger a sus hijos, tiene que proteger su modelo de vida matrimonial. Ahora recuerde, ay no, pastor, gracias a Dios que yo estoy bien con Dios. No, yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que usted no está bien con Dios. Yo estoy claro de que sí. Pero también usted necesita que esa relación que usted tiene con Dios también bendiga su vida matrimonial. Ah, no, bueno, pastor, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, tiene que buscar realmente los puntos de acuerdo. Porque usted no piensa que en este momento su matrimonio será el mejor regalo que usted le va a dar a sus hijos. Sus hijos se llevarán una buena memoria. Porque los modelos de casa, de vida matrimonial, serán la transferencia espiritual que se van a llevar sus hijos cuando ya no estén en casa. Ahora vea la respuesta. Bueno, gracias a Dios que yo cuando oro siento a Dios. Y Él me habla y le digo, bueno, está bien. Pero yo no puedo entender cómo una persona que tiene una relación vertical con Dios tan excelente, ese Dios con el que usted dice que se relaciona, no le puede bendecir su vida matrimonial. No podemos negar. Si yo de verdad estoy diciendo que Dios trabaja conmigo, bueno, yo tengo que creer que el mismo Dios que me bendice a mí en lo individual también puede bendecir mi familia. Tal vez suena un poco así, pero yo no lo puedo comprender. Entonces yo tuve que llegar a mirar que hay personas que me dicen que eso es simplemente en el Antiguo Testamento, que es una posición de ley que no aplica a gracia. Sin embargo, cuando uno va a la Escritura, el apóstol Pedro, preocupado también por la teología neotestamentaria de vida matrimonial, también escribe conceptos que son claros. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. Vamos a mirar ahora 3 versículos que nos puedan ayudar acerca de aquellas cosas que se comen los votos matrimoniales. Quiero que veamos zorras pequeñas que destruyen, que dañan, porque escúcheme, digo, las zorras penetran la vida matrimonial y una de ellas es quitarle la importancia que el matrimonio tiene. O sea, una zorra que puede realmente trabajar en la vida de un matrimonio es creer que simplemente mi vida espiritual está por encima del pacto de vida de matrimonio. Primera de Pedro, vamos a esperar que lo tengan allí, capítulo 3. Vea, cada persona que está aquí, yo quiero que lo escuche. Y vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vea el punto. Y vosotras mujeres, vea, está sujeta a vuestro marido. Y ahora escuche, por favor vea esto. Dios hasta hace una referencia a esposas que no tienen esposos creyentes. Vea que me gusta que Dios se adelanta para ver tan importante el matrimonio, que está diciendo esto, por favor vea. Dice, y vosotras mujeres, está sujeta a vuestro marido, aún a los que no creen a la palabra. Ahora dice, para que sean ganadas, vea, ganados ellos por la conducta de sus esposas. Ahora, si usted pregunta qué es lo que Dios está diciendo, que si hay una mujer que tiene un hombre que no es creyente, el punto no es que se pierda, al contrario, que lo puedan ganar. Versículo 7, ahora vea, Dios le está hablando, vea el versículo 7. ¿Y vosotros qué dicen? ¿Cuántos lo pueden ver conmigo? ¿Y vosotros? Marido, vea que me gusta que Dios sigue trabajando en base a vida matrimonial. Primero le habla a la esposa y le está diciendo a la esposa que una de las cosas que necesita es que su conducta, vea esto, su conducta sea casta y respetuosa. Dios está diciendo que cada mujer que es casada tiene que evaluar el comportamiento de su conducta, porque su conducta va a ser la mejor influencia que pueda haber en su casa. Si lo entendió, diga conmigo, lo entiende. Vea que no solamente son las palabras, sino que es la conducta. Recuerdo cuando mi esposo en una oportunidad, hablando así conmigo, de verdad me enojé. Y yo le respondí de una manera que de manera, de verdad, hay cosas que me molestan cuando me la dices de esa manera. Sí, que ese es el punto. Es que a ti no te gusta que te reclamen nada. Le digo, no, pero es que no me gusta que me hables así porque me estás hablando como si fuera un niño. Me dice, sí, pero ¿y lo que yo siento? Le digo, no, yo no estoy diciendo que no sientas, pero no me lo digas de esa manera. Y cuando de repente agarré y le dije algo, y de pronto comenzó a llorar. Y yo, wow, ahora sí me puso peor la cuestión. ¿Y sabe lo que me di cuenta? Que las palabras a veces, aunque parezcan mentiras, duelen más que un golpe. Y mi esposa me dijo algo, y a veces lo que más me duele es que me lo diga el esposo que supuestamente me ama. Entonces ahí comprendí que mi vida espiritual no necesita realmente estar aquí en el altar, necesita que en casa pueda haber una conducta que sea una influencia realmente de la vida matrimonial. Ahora se escucha hasta el latido del corazón aquí hoy. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos de verdad aman la palabra? ¿Cuántos la aman? Ahora, observe, y vosotros maridos, vea que dice igualmente, o sea, la misma responsabilidad que tiene una mujer hacia un esposo para modelar hijos, es la misma que tienen los esposos hacia la esposa. Por eso es que en un matrimonio no hay un problema, en un matrimonio habemos dos personas, los dos somos parte del problema y los dos somos parte de la solución. Vea, los dos somos parte del problema y los dos somos parte de la solución. Ahora observe,
Dice, vivan con ella sabiamente. Ahora vea, viviendo con ella sabiamente, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. Y vea que dice, como a coherederas de la gracia y la vida. Y observe la razón, para que vuestras oraciones, vea esto. ¿Cuántos lo están viendo allí? Para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan estorbo. Si lo observamos allí, vamos a mirar la misma palabra de Joel, donde está diciendo en el libro de Malaquías, terminando, diciendo que cuando nuestros pactos no son honrados, los cielos estarán cerrados sobre nosotros. ¿Cuántos están aquí hoy? ¿Cuántos están aquí? Vea, si usted me pregunta por qué lo traigo aquí en este momento, quiero que lo vea así. Es que no es solamente ley, no es solamente se le dice al profeta Malaquías, sino que se le está diciendo también ahora, a través del apóstol Pedro, se está diciendo que si hay algo que puede crear estorbo a la vida de la oración, se llama una mala relación matrimonial. Véalo como está allí, dice, y vosotros maridos, vea que le habla a los hombres y a las mujeres, respete a su marido, que su conducta sea respetuosa, vive con ese hombre sabiamente. Mujer, ahora tú tienes que darte cuenta que tu marido, tu esposo, tiene que ser honrado para que entonces los cielos estén abiertos. Pero Dios le dice ahora también al hombre, hombre, tú también. Y vosotros maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dándole honor a la mujer, vea, como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia y la vida. Y observe para qué, para que las oraciones no tengan estorbo. De manera que si uno nada más lee la escritura, se va a dar cuenta que las oraciones pueden ser estorbadas. Tanto lo está diciendo Malaquías como lo está diciendo el apóstol Pedro. La pregunta es, ¿qué es lo que puede estorbar y hacer oposición a mis oraciones? La mala relación de vida de hogar. Si lo entendió, diga conmigo, lo entiendo. Entonces aquí les voy a proponer un plan de trabajo. Escuchen, mañana vamos a estar aquí a nivel de familia, pero quiero centrarme en matrimonio, ya que esta es la intención que traíamos esta noche. Mírelo ahora. Si usted ve la escritura y usted ve el punto, dice que cada esposa tiene que, por su conducta, óigame bien, por su conducta, tiene que influenciar la vida de su esposo para que sus hijos puedan llevarse un buen modelo de vida matrimonial. Mire nada más esto. En casa, ¿verdad? Esto voy a hablar de la privacidad de mi casa. Un día sábado, cualquiera, no tenemos una invitación, nos levantamos y a veces mi esposa me dice algo como esto: mi amor, ¿qué quieres que prepare de desayuno? Cuando mi esposa me pregunta qué quiero yo que preparen de desayuno, yo le tengo que ser honesto, es que el día está glorioso. Eso fue que tuve un tiempo de oración personal que de verdad los cielos se abrieron. Porque cuando mi esposa me dice ¿qué quiere que te prepare?, le tengo que ser honesto. Cuando mi esposa me pregunta eso, es porque el día está glorioso y celestial. Y como soy venezolano, bueno, usted tal vez va a escuchar algo como esto. Bueno, haz unas arepas, de repente unos huevitos fritos allí enteros y un quesito rallado y un frijol allí negrito. Y ella, bueno, está bien, voy a preparar el desayuno, pero ahora escuche esto, cosas reales de casa. Voy a hacer el desayuno, pero por favor no me dejes toda la carga aquí con la fora, ¿ok? Y no, está bien, yo no quiero que el día se vaya a dañar. Lo que amaneció celestial. Pero ¿sabe lo que la escritura me dice? Que para que yo pueda tener los cielos abiertos, yo necesito tener una buena relación matrimonial. Así que yo tengo que reconocer que a veces tenemos que llorar los dos. Tenemos que llegar al punto de decir, mi amor, de verdad, lo que no me gusta es que tú me hables de una manera como que si las cosas son solamente como tú las dices, déjame por lo menos que me defienda. Entonces, yo quiero proponerle este plan de acción. Si su casa importa, por favor, si su casa importa, de verdad, si su familia importa, no se conforme con decirlo verbalmente, vamos a llevarlo a nuestras casas. Porque el mundo que no conoce a Dios, óigame bien, el mundo que no conoce a Dios está esperando que nosotros le demostremos que lo que nosotros predicamos funciona. La gente que nos evalúa, la gente que están a favor de las agendas homosexuales, la gente que están a favor realmente de los proyectos de género, las personas que están en contra de la visión de la iglesia, ¿sabe lo que está haciendo? Nos están observando. Y lo que están tratando es de mirar si lo que nosotros predicamos tiene función. Si esto resulta, porque entonces pareciera ser que esto fuera un fraude. Venimos a la iglesia, nos congregamos, adoramos a Dios, pero nuestras casas no están siendo bendecidas. Entonces el mundo que no conoce a Dios dice, pero ¿cuál es lo que ustedes predican? Porque cuando Satanás logra que un matrimonio de la iglesia sea quebrado, cuando Satanás logra que un matrimonio se disuelva, usted ya se da cuenta del testimonio que aparece. Así que por favor le propongo a cada hombre que está aquí, escúcheme, no solamente somos proveedores de economía, tenemos que ser proveedores de dirección en casa. Necesitamos ser proveedores de emociones. Yo tuve que comenzar a hacer algo, y le voy a decir esto con transparencia, y es que yo descubrí que la maldición que mi papá había traído a mí, yo tuve que hablar con mi mamá. Y como estoy preocupado por la vivencia espiritual, yo tuve que hablar con mi mamá y le dije, mamá, ¿tú alguna vez tuviste un momento en que papá te hiciera feliz? Papá era un hombre que sabía cuáles eran tus necesidades. Yo le tuve que preguntar a mi mamá, mamá, yo quiero preguntar, una mujer de oración, una mujer de fe. A veces yo me levantaba a 5 de la mañana, ya mi mamá estaba orando.
Y yo abría la puerta así, mi mamá clamando a Dios. Pero yo entendía, yo decía, una mujer de Dios, una mujer consagrada. Pero yo le pregunté, mamá, ¿tú fuiste feliz en el matrimonio? Y mi mamá se me quedaba viendo así. Y yo le decía, ¿sentiste que papá llenaba tus necesidades emocionales? Sabía cuáles eran tus preocupaciones, él sabía qué ilusiones tú tenías. ¿Y sabes lo que me respondió mi mamá? Se me quedó viendo así, con esa cara de ingenuidad. Me dijo, ay hijo, lo que pasa es que su papá era del campo. Mira qué clase de respuesta. Y que el papá era del campo. ¿Y que tiene que ver el campo con lo que yo le estoy preguntando? Pero observe, esa era la respuesta. Una mujer de oración, una mujer de consagrada que me enseñó a mover los cielos en oración. Y yo le decía, sí, pero yo sé que era del campo. Pero lo que te quiero decir, te sentía realmente que de verdad te amaba. Era un hombre que estaba preocupado por tus cosas. Tenía las ilusiones tuyas conocidas. Conocía cuáles eran tus temores. Tú te sentías segura con él. Y me decía, bueno, pero fue un buen hombre porque nunca faltó nada en la casa. No faltó nada. No, él siempre fue un trabajo. No, faltó comida, pero faltó dirección, faltó amor, faltó cariño. Yo nunca sentí que él me abrazó. Yo hablé con Clara y le pregunté. Me dice que ella no recuerda nada bueno de papá. Ni los vio a usted, ni siquiera hace un beso. Y mi mamá se me queda viendo así. Me dice, sí, pero es que así era la gente de ese tiempo. Le digo, no, mamá, pero es que él tuvo papá. Él tuvo abuelo, él tuvo tío, él tuvo que haber aprendido que los sentimientos forman parte de una relación. Y le digo, él tuvo familia. ¿Y sabes lo que me dijo mi mamá? Se me quedó viendo así y me dijo, ay, mijo, los papás de él, eso eran peor, hijo. ¿Y sabes lo que llegué a la conclusión? Que yo soy un milagro de Dios. Es más, cuando mi mamá me dio eso, yo demasiado lejos llegué más bien. Yo soy un milagro de Dios. ¿Sabes algo? Un milagro de Dios. Porque cuando mi mamá me dijo, los papás de él eran peor, yo dije, ay, santo. Pero sí le tengo una propuesta. Mire, ¿sabe algo? A mí nunca me abrazaron. Nunca me dijeron que me amaban. A mí nunca me mostraron cariño. Yo no sé lo que es sentir un abrazo de padre. Pero ¿sabe lo que aprendimos mi esposa y yo? A través de la relación espiritual. ¿Sabe lo que le puedo decir? El evangelio cambia las vidas. El poder de Dios transforma las circunstancias. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios quiere trabajar con familia. Y Dios está esperando que nosotros le podemos demostrar a un mundo que lo que nosotros predicamos funciona. Así que usted me pregunta, ¿por qué lo digo? Escúcheme. Nada más se lo voy a decir desde este punto. Mírenlo nada más. Cuando yo me di cuenta, la maldición que mis bisabuelos le trajeron a mis abuelos. Yo me di cuenta, esa maldición vino allí. Mis bisabuelos le trajeron esa maldición a mis abuelos. Mis abuelos trajeron esa maldición a mis padres. Mis padres trajeron esa maldición a mi vida. Pero ¿sabe lo que yo aprendí? Que hasta aquí llegó la maldición. Para allá abajo no se va, se acabó, se acabó. O sea, hasta aquí llegó, pero para allá no se va. Y ¿sabe lo que mi esposa y yo hicimos? Gracias a esa mujer que está ahí al lado, se acabó la maldición con nuestros hijos. ¿Sabe una cosa? Yo hoy le puedo decir, a mí nunca me abrazaron, pero yo hoy abrazo. A mí nunca me dijeron te amo, pero yo hoy puedo decirle a las personas te amo. ¿Sabe algo? A mí me costaba cuando yo estaba en los cultos recién convertidos y los predicadores estaban allí y decían abraza a su hermano y dígale, hermano. Yo no podía abrazar. Cuando decían abrazar, yo me sentía que estaba almidonado, mi hermano. Yo sentía como que abrazar, no podía abrazar. Es más, a veces todavía entiendo a personas que yo no sé si usted ha tenido la experiencia, que a veces cuando yo le doy la mano a alguien, yo cuando le doy la mano a alguien, yo hago normalmente esto. Y a veces yo voy a darle la mano a una persona, hermano, cuando yo le doy la mano me entregan las uñas. Así, me ponen la mano así. A veces le agarro la mano y parece un pescado muerto. Y ¿sabe lo que me doy cuenta? Viene del mismo lugar donde vengo yo. Créalo, ese viene de la misma manera como vengo yo. ¿Y sabe lo que yo entiendo? Necesita que Dios trabaje sus emociones. Y Dios lo hace en la vida de la gente que cree que Dios todo lo puede transformar. Así que voy a trabajar en este punto, escúchenlo. Que nuestras casas puedan experimentar que Dios es real adentro de la casa. ¿Cuántos creen que puede ser así? Mire esto, mire lo que Dios está diciendo. Nada más por si acaso a usted le parece como muy forzado. Ay, que Dios el matrimonio le da importancia al punto que si yo oro, pero mi matrimonio está mal, Dios no me escucha. No, yo no creo. Bueno, ahí está la escritura. ¿Sí o no? Eso no lo está inventando el pastor Masi, eso lo dice la escritura. Pero se lo voy a poner más sencillo. Mire lo que Dios dice. No solamente matrimonio, lo voy a poner más sencillo. Mire lo que dice la escritura. Si tú vienes a traer tu ofrenda y la vas a traer aquí al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, observe lo que está diciendo la escritura. Ahora ve y arregla el problema con tu hermano, porque tu ofrenda no va a ser bendecida. Y no es matrimonio, estoy hablando con el hermano. Imaginen lo que viven con nosotros. Vamos a trabajar que nuestras casas puedan ser testigos de que Dios es real dentro de la casa. Aquí nos congregamos, nos gozamos y está muy bonito. Pero mi esposa me dijo, no quiero verte más en el púlpito hasta que yo no vea a un hombre que le preste atención a mis necesidades. ¿Sabe algo? No hay algo que convenza más que los resultados. Dios trabaja y sana a través de las personas que están dispuestas a decir, Señor, yo no voy a seguir aceptando que esta maldición siga para nuestras casas.
se rompen los proyectos negativos y le vamos a permitir a Dios que nuestras vidas familiares no. Y le voy a decir, y hay gente que a veces me piensa, de repente, que nuestro matrimonio, hay gente que nos ve en el programa, o que nos escucha en la radio, o que nos sigue en internet, o se ha leído alguno de nuestros libros. Y hay gente que a veces nos dice: ay, pastor, que los admiro tanto, es que ustedes se ven tan lindos. Y a veces hay gente que le pone como una pleitesía, y yo le digo: no, escúcheme, usted sabe por qué usted nos admira así tanto, porque usted no vive en la casa con nosotros. Porque nuestra casa no dista de ser muy diferente a la suya. Lo que sí hemos aprendido es que los principios de Dios, cuando son obedecidos, los cielos serán abiertos sobre nosotros. Los cielos serán abiertos sobre nosotros. Así que yo hoy, mire, lo que le puedo decir es con la tranquilidad de que yo vi a mi hijo celebrando un aniversario de la esposa. Hermano, y cuando yo vi ese aniversario, mi hijo me dijo: papi, quiero que cuando llegue no dejes que el carro quede cerca, porque si Gloria, que es su esposa, ve el carro, se da cuenta que tú estás aquí. Es una sorpresa que le vamos a hacer. Rentó óigame bien, un restaurante. Y en el restaurante todo el personal estaba contratado para la sorpresa que le iban a dar a mi nuera. Y mi esposo y yo llegamos y estábamos ahí adentro. Y cuando yo veo a las personas con los walkie-talkies hablando: ya vienen llegando, acaban de parquear en el tan. Y todo el mundo hacia adentro, todo el mundo hacia atrás, y todo el mundo allí. Y de repente, cuando yo veo por la ventana, veo que viene mi hijo con su esposa caminando. Y él le hizo creer a su esposa que se arreglara lo más bonita que pudiera, porque iban a hacer una sección de fotos por su aniversario de boda. Le dijo: arréglate lo más bonita que pueda, porque quiero que nos saquemos unas fotos para recuerdo de nuestro aniversario. Y ella viene pensando que van a hacerle una sesión de fotos. Así que yo lo veo por allí. Cuando viene llegando detrás de una cortina, ella entra y todo el personal contratado, eso parecía que venía en la Casa Blanca. Cuando de repente ella entra, y cuando entra abren la cortina, y cuando abren la cortina ella ve a su papá y a su mamá, me ve a mí, ve a su hermano, a su cuñado. Y cuando ve así, ya no sabía si reír o llorar. Estaba tan sorprendida que los ojos parecían 2 huevos fritos. Y se quedó viendo así, parecía una ardilla, se reía, no sabía cómo hacer. Y de pronto se puso a llorar, y en eso sale mi hijo con unos osos así, rojos tamaño humano, y unos globos amarillos, y un ramo de flores, y una música de fondo, y todo el mundo: ay, qué lindo. Y yo estaba así, y mi esposa se me acerca y me dijo: vas a tener que aprender el hijo tuyo. Yo tengo que serle honesto. Mi esposa sabe que ya yo no llegaré allí. Yo fui marcado por un padre que no me generó eso. Yo sé que no llegaré a donde está mi hijo, pero ¿sabe lo que sí le puedo decir? Que ver a mi hijo, ver a mis hijos que han roto la maldición, para mí realmente es lo mayor que puedo hacer. Se rompió. Yo quisiera poder lograr lo que mi hijo hace con su esposa, con mi esposa, pero como dice el americano, it's too late. Demasiado tarde para mí. Por lo menos mejorado mucho, pero ¿sabe algo? Ya soy un abuelo. Y ahora tengo un nietecito que tiene 2 añitos. Y cuando usted ve, él no sabe si habla inglés o español, está confundido. Él mezcla las palabras. Pero cuando ve: voy a leerlo, mamo. Y yo lo agarro así, y lo abrazo, y me abraza. Y dijo: se rompió en la 3ª generación, y se seguirá rompiendo en la 4ª. Porque para Dios todas las cosas son posibles. Yo veo a ese nietecito mío, yo digo: ya está listo, ya por lo menos él nació abrazando. Ese no viene con la maldición, ese ya heredó lo de sus padres. Así que le quiero decir, el mundo va a tener que reconocer que Dios tiene mucho que darnos a nosotros. Un plan para trabajar en casa. Le voy a hacer una propuesta. Los matrimonios que están aquí, mire, estamos influenciados, bien influenciados por una corriente de apariencia. Una de las cosas que le ha hecho daño a la vida espiritual es la fuerza que la apariencia está teniendo. Y tal vez usted diga: pastor, yo atiendo gente en mi consulta que, aunque a usted le parezca mentira, tienen adicción a la apariencia. La adicción es algo que, aunque no quiero tenerlo, me sigue dominando. Es como cuando alguien tiene problemas con droga, con el alcohol, que dice: yo sé que el alcohol no me conviene, yo sé que la droga no me conviene, pero hay una fuerza que me lleva a eso. Bueno, la apariencia ha llevado a personas a que dependan de ella. Y una de las fuerzas más grandes la están dando las redes sociales. Y las redes sociales tienen algo, y es que alimentan la satisfacción momentánea, porque nos hace creer un mundo ficticio que sustituye al real, aunque la espiritualidad no sea real, pero seguimos viviendo de ella. Entonces, ¿qué hacemos? De repente usted ve que la gente publica cosas y nosotros recibimos un feedback, una respuesta por lo que hacemos. Entonces alguien se va de vacaciones y usted ve esto: wow, no invitan, para la próxima invitan, like. De pronto usted ve el otro punto y usted ve: aquel se compró la troca nueva, el tremendo carro, y usted ve el comentario: oh, qué bueno, te felicito. Ya era hora, porque al otro carro le sonaba todo menos la radio. Me gusta, like, se va al otro carro. Y a este le dieron un ascenso en el trabajo. Wow, yo sabía que ibas a llegar lejos, en estos días lo celebramos, like. Y cuando te das cuenta, estamos dependiendo simplemente de eso que está allí. ¿Qué es lo que acontece? Que después que tú miras toda esa publicación, te vas a dar cuenta de algo dentro del mundo de lo espiritual.
es que cuando comienzas a mirar todo eso, a los 10 minutos llegas a una conclusión. Tú preguntas, ¿cuál es la conclusión? Que el único miserable eres tú. Créalo, porque respondemos a estímulos a nivel de emociones. Comienza a mirar que aquel se fue de vacaciones, que el otro se compró el carro nuevo, que aquel tiene un mejor trabajo. ¿Qué es lo que acontece? Que comienzas a ver eso y comienzas a sentir que el único que está mal eres tú. ¿Qué acontece ahora? Que tienes dos opciones: o te das cuenta que ese es un mundo ficticio y que yo no voy a caer en él, o te metes en la rueda de que yo también me voy a meter en ese mismo punto. ¿Qué es lo que hace? Te sacas un selfie con la esposa y ponemos cosas que hasta nos inspiramos. Yo leo cosas que de verdad me sorprende. Con la mujer que si volvería a nacer me casaría de nuevo. Y usted ve cosas tremendas. Yo he cometido muchos errores en mi vida, pero casarme con esta mujer fue la mejor decisión que pude tomar. ¿Cuánto amo a esta mujer? Y tiramos la foto. Y usted y yo la vemos, miramos la foto, leemos el comentario, vemos la foto. Sabemos que es mentira, pero le damos like. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que acontece? Que al final del día tengo 65 likes. ¡Ay, santo! Ya hice el día. 32 comentarios. Hasta sentimos a Dios. ¡Ay, gloria a Dios! Pero ¿sabes lo que acontece? Que nos satisfacemos con la parte de la amas la apariencia, aunque la realidad sea otra. Bueno, si usted ama a sus hijos, escúcheme, si usted ama a sus hijos, por favor, los de casa son primero. Si usted ama a su familia, los de casa son prioridad. Si usted de verdad ama a su familia, los de casa tienen que ser la prioridad. Los de afuera pueden esperar, los de casa no esperan. Mi matrimonio tiene que tener prioridad. Mis hijos tienen que tener prioridad. ¿Sabe lo que voy a concluir diciéndole? Aprendí cosas a través de mi hijo varón, que me dijo: papi, de verdad que yo hay cosas que no la pude entender. Que mamá, cuando venía a visita a la casa, mamá preparaba cosas que realmente no la preparaba cuando estábamos nosotros. Y entonces sacaba la vajilla esa que le regalaron en la iglesia de cumpleaños, una vajilla que nada más era para cuando viniera la visita. Y entonces usted dice que la familia es lo más importante. Tremenda lección, hermano. ¿Sabe lo que nuestro hijo varón nos enseñó? Me dijo: tú no te das cuenta que cuando nosotros comemos en la casa siempre comemos aquí en el NUC. Y cuando nos sentamos aquí en la cocina comemos allí. Y aquel comedor que está allá, ese comedor es nada más para sacar fotos. Cuando vienen visitas, que si llegó el pastor tal, que llegó el pastor tal. Y allá nos sentamos allá cuando viene la visita. Y cuando nosotros comemos aquí en el NUC con los vasos plásticos. Y la vajilla que le regalaron allí a mi mamá, la sacan nada más cuando viene visita. Mi hijo me dijo: ¿tú no crees que si de verdad la familia fuera más importante, cuando venga la visita, que coma con los vasos plásticos? Impresionante, ¿no le parece? Un hijo dándole una lección a un pastor, ¿sabe? Diciéndome: ¿tú no crees que realmente si de verdad nosotros fuéramos importantes? Porque cuando viene la visita, entonces mamá se siente y prepara tremenda comida y saca la vajilla que le regalaron y nada más la vemos ese día. Y entonces cuando vamos a comer, ustedes nos dicen a mí y a Raquel, que son los: vayan allá a comer allá, que nosotros nos sentamos acá. ¡Wow! De verdad que eso sí me sorprende, porque si tú dices que la familia es lo más importante, que los pastores se vayan a comer allá en el NU y nosotros nos sentamos aquí en el comedor. Y ahí descubrí que estamos más interesados en la apariencia que en la realidad. ¿Sabes lo que tuve que hacer? Pedirle perdón a mi hijo, lo abracé. Me acuerdo clarito que él estaba allí, estaba resentido, hermano. Me decía: yo no puedo entender eso, es que la familia es más importante y la gente de afuera siempre mamá le da prioridad. Y mi esposa me estaba viendo. Gracias a Dios por esa mujer, que ha sido una ayuda tremenda para mí. Porque mientras mi hijo me está reclamando, ya yo tenía en mi mente darle un sermón. De verdad, ya yo le iba a hablar de que eso era ética, que eso se llama obligación moral, que uno atiende siempre la visita. Pero cuando yo estaba preparando el mensaje, mi esposa se dio cuenta que aquí no había respeto, que eso no importaba. Mi esposa me puso por detrás el hijo mío y me hacía: aquí no se habla, escúchalo. Y claro, lógicamente la vista delata, porque si mi hijo me está hablando aquí y yo lo estoy escuchando y mi esposa me está mirando allá y me está haciendo señas, lo que yo miro así, él se da cuenta que algo está pasando atrás. Y cuando volteó, vio a mi esposa y le dijo: y tú también, mamá, tú también tienes culpa, ¿ok? ¿Y sabes lo que tuve que hacer? Lo abracé, hermano, lo abracé. ¿Y sabes una cosa? Tuve que reconocer que a través de la iglesia le había dado más importancia a la gente de la congregación que a mi propia familia. Y yo se lo tengo que decir: hay gente de la iglesia que hoy no está ni siquiera en la iglesia. Hay gente que yo le entregué tiempo, óigame bien. Hay gente que yo le entregué esfuerzo. Hay gente a la que yo le di toda mi mayor atención. Y de pronto se van de la iglesia sin importarle cómo uno se siente. Y los hijos siguen siendo hijos. Y la esposa sigue siendo esposa. Y la casa sigue siendo mi casa. Los demás se van. Y como me dijo: ahí está el hermano tal, que tú eras tremendo amigo y hasta está hablando mal de ti. Así que le tengo que ser directo: nuestra casa es prioridad. Escuche, nuestra casa es prioridad. Que los cielos sean abiertos sobre nuestras casas. Que nuestros hijos puedan decir: gracias a Dios por papi. Que nuestras hijas puedan decir: gracias a Dios por mami. Escúcheme, no son perfectos.
perfectos, porque no serán perfectos, pero gracias a Dios que me han dejado una herencia de conocer a Dios a través de su vida matrimonial. Que cuando usted mire allí puede decir, las batallas no se ganan rindiéndose. Mis padres me han enseñado que en los momentos duros siguen confiando en Dios. Y el día que se vayan de casa podrán decir, gracias a Dios por esa mujer y gracias a Dios por ese hombre que me enseñaron en su vida que Dios es prioridad para ellos. Y el mundo va a querer conocer al Dios que nosotros predicamos. Que los cielos sean abiertos sobre sus casas. Escúcheme, que las maldiciones generacionales sean rotas. Que todo lo que traemos de hogares dañados vengan a ser ahora restaurados por el poder de Dios. Que digamos, Señor, vamos a poner como prioridad nuestra casa. Y por encima de todo te vamos a poner a ti. Y tú has dicho, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajo que lo edifica. No haré más mi propio esfuerzo. Te vamos a poner a ti en el primer lugar. ¿Y sabes lo que dice la Escritura? Que entonces los cielos serán abiertos sobre nuestras casas. Y nuestras oraciones serán respondidas. Y Dios entonces podrá traer lo que ha prometido cuando le damos prioridad al pacto de vida matrimonial. Así que quiero invitarle para mañana. Mañana vamos a tener un tiempo para familia, educación de hijos, manejo del dinero. Y quiero que usted lo pueda mirar de acuerdo a la Escritura. Escúcheme, si cada uno de los que estamos aquí le damos prioridad a la Escritura como base de nuestro comportamiento, vamos a mirar la fidelidad de Dios sobre nuestra casa.